diferente, ¿no? Yo nunca hablé de noche en esta radio, o sea, me siento medio incómodo, estoy mirando para afuera porque si no viene alguno. Esta es la audición radial de la gestión obrera de SECOP, que está en un horario diferente porque nosotros cedimos el espacio del sábado porque la radio tenía una actividad, ¿no? Entonces nosotros entendimos que había que dejar que el micrófono libre por lo que significaba lo que se hizo el día sábado, que fue la venta de los tickets de la cazuela en esta tarea que se está realizando hace algún tiempo para poder juntar el dinero necesario para comprar un transmisor de mayor potencia. Entonces la radio nos otorga, nos da a cambio este espacio, por única vez, ¿verdad? De 19 a 20. Y bueno, hoy es 11 de mayo del 2016. Queremos dar un saludo a los diferentes compañeros que en la mayoría de las veces venimos con mucho apuro y nos terminamos olvidando de saludar a los compañeros. Y es importante saludar a los compañeros que están firmes. Es muy importante porque no es fácil el papel que uno juega, la posición que uno ha tomado, no es fácil. Claro, todo el mundo sabe, no es fácil denunciar lo que uno denuncia, no es fácil denunciar al gobierno, es una tarea bastante complicada, digo, siempre se paga un precio, nosotros concretamente lo hemos pagado. Claro, la posición nuestra es totalmente contraria a la política que viene llevando adelante la Intendencia Municipal de Colonia, y somos concesionarios de la Intendencia Municipal de Colonia. Digo, nosotros tenemos en realidad tenemos 3 líneas de ómnibus que son propiedad de la Intendencia Municipal y bueno, nosotros hemos venido a lo largo de muchos años denunciando políticas que lleva adelante la Intendencia Municipal de Colonia. Por ejemplo, miren, la pasada sesión de la Junta Departamental, uno de los temas que estaba en el orden del día era la liquidación de una línea de ómnibus. De una línea de ómnibus de legendaria en el departamento de Colonia, como es la línea de la empresa Orsi, de Embú de la Valle, ¿no? Entonces, digo, el que escucha, dice, hoy la Junta discute cerrar una empresa de ómnibus, quitarle la línea. Tal vez hasta el propio empresario la entregó, ¿no? Pero claro, el que lo escucha así no sabe, no tiene la menor idea de lo que pudo haber pasado, ¿no? Y algunos podrán decir, y bueno, el tipo no la quiere más. No es que no la quiera más, llegó un punto que ya no te sirve más. Pero ¿qué pasó por un largo periodo de tiempo en Embú de la Valle? ¿Qué pasó en un determinado momento con la empresa que hoy se está hablando la posibilidad de quitarle la línea? ¿Qué papel jugó la Junta Departamental, el Ejecutivo, de la Intendencia para que llegue a esta instancia, a esta situación, una empresa legendaria del departamento de Colonia? Bueno, hay que saber que no hace mucho tiempo, exactamente el tiempo no lo tenemos, pero pongámosle 6 años atrás, la Intendencia de Colonia le otorgó a la empresa Berruti la misma línea que tenía la empresa Orsi. Fíjense, otorgarle a una empresa tremendamente grande en comparación con la empresa Orsi, digo, la empresa Berruti es una de las empresas, si no es la más grande del departamento, es una de las más grandes y es también una de las empresas más grandes del interior del país. Y ponerle un horario prácticamente a muy poca diferencia, haciendo el mismo recorrido que una empresa local y pequeña, y bueno, son cuestiones que apuntan a la desaparición del más chico, ¿verdad? Entonces digo, para dar un ejemplo, que hay muchos ejemplos, seguro con nosotros se pretendió hacer lo mismo, ¿no? Es bueno recordar estas cosas, a veces uno
se apasiona con los temas generales desde el punto de vista político, ¿no? Que tienen que ver también. Y olvidamos algunas cuestiones que son elementales, ¿no? Como es la política que ha llevado adelante las diferentes administraciones de la Intendencia Municipal, que nosotros tenemos conocimiento, para defender al gran capital, ¿verdad? Si tienen que inclinarse por, habiendo dos empresas, si tienen que inclinarse por una, siempre se inclinaron por la más grande. Entonces, siempre se le otorgaron beneficios a las empresas más grandes. Y eso lo que hace es liquidar las empresas chicas. Es decir, monopolizar, ¿verdad? Siempre se tuvo por parte de la Intendencia Municipal de Colonia una política dirigida a la monopolización en todos los órdenes, no solamente en el transporte, en todos los órdenes, ¿no? Siempre beneficiando al más grande, bueno, los beneficios que la Intendencia de Colonia le ha dado a la empresa Buquebú, ¿no? Bueno, esas cosas, aunque parezca mentira, hemos sido lo único que la hemos denunciado, ¿no? Porque digo, hay gente que ronca en el cuarto baño, se encierra en el baño y putea como loco. Nosotros agarramos el micrófono y denunciamos lo que hay que denunciar, ¿verdad? Entonces digo, los que están del lado de esta posición que nosotros ya hace 15 años hemos tomado, decir la verdad, podemos equivocarnos, podrá no compartirse nuestra concepción ideológica, pero lo que no se puede decir es que no decimos la verdad. Y hemos dicho la verdad desde hace 15 años y no ha costado mucho decir la verdad. Es costoso decir la verdad. Es costoso enfrentar el poder, ¿no? Y no somos gran cosa. Somos un grupo de trabajadores que hace 15 años recuperamos una empresa de ómnibus, que demostramos que los trabajadores podemos, si tenemos una organización férrea, un fuerte nivel de conciencia, más allá de los defectos y de las debilidades que podemos tener, una buena administración, honestidad, fundamentalmente, y bueno, y la denuncia permanente y el sacrificio cuando hay que sacrificarse, ¿no? Nosotros cuando arrancamos tuvimos que sacrificar muchas cosas, y lo más preciado que tiene un trabajador es su salario. Nosotros en innumerable cantidad de oportunidades hemos tenido que sacrificar nuestro salario. Es decir, la lucha nos ha dado la posibilidad, la lucha basada en una organización bien aceitada, no una lucha sin control, una lucha sin lineamiento, una lucha sin ser discutida, no, una lucha basada en una organización aceitada. ¿Qué significa? Y que las cosas se han discutido y se han llegado a acuerdos entre los trabajadores para después tomar las medidas de lucha correspondientes. No tomar medidas de lucha sin que el trabajador sea consciente de lo que está pasando. Por eso es tan importante para nosotros trasladar el conocimiento. Nosotros estamos convencidos de una cosa: el día que los trabajadores tomen conocimiento de por qué pasa lo que pasa, creo que allí va a comenzar un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación va a llevar a los trabajadores a tomar medidas que le permitan tener un mejor nivel de vida. Y es lo que nosotros hemos aplicado. Nosotros no podemos decir que, como se dice comúnmente, estamos para tirar manteca al techo. No, pero hemos transformado una empresa en ruina en una empresa rentable. Hemos transformado una empresa de ómnibus que arrancó su pelea con 9 trabajadores y prácticamente lo hemos duplicado, tenemos 15. Es decir, hemos duplicado la plantilla de trabajadores, hemos hecho 2 veces renovación de flota completa. Nosotros arrancamos con 2 ómnibus y bueno, y hoy tranquilamente podemos decir tenemos 7, digo, es importante. Y sin vender principios, es decir, siempre manteniendo una línea. Por eso nosotros creemos tan importante saludar a todos aquellos compañeros que se la han jugado junto a nosotros, que continúan dando la cara, que no tienen miedo de decir lo que piensan, que naturalmente vienen de lugares donde no tenían este tipo de escuela, la aprendieron junto a
a nosotros, comprendieron cuál era el camino, que la única forma de poder obtener conquista es peleando, y que no es que nosotros no estemos de acuerdo con dialogar, hemos buscado el diálogo en innumerable cantidad de veces, fuimos los que propusimos a la Intendencia Municipal, a la anterior administración, la creación de una mesa tripartita de negociaciones en los temas del transporte. Siempre estamos peleando para que se convoque al diálogo a las partes, pero claro, nosotros somos conscientes de que si no hay convocatoria a la mesa de negociación, si una de las partes se niega a las mesas de diálogo, nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos a esperar que un día se dignen a convocarnos a discutir. Porque mientras no se reúnen las mesas de diálogo, la Intendencia siguió tomando medidas. Son cuestiones totalmente injustas. Para eso existen las mesas de diálogo. Entonces, si no hay mesas de diálogo y la Intendencia toma medidas, ABCECO tiene que tomar medidas. Y este es uno de los temas que es interesante analizar, ¿verdad? Bueno, primero decir que la semana que viene estamos importando otro ómnibus 0 kilómetros, y es un tema importante, es una nueva inversión de los trabajadores de ABCECO en medio de una crisis, ¿no? Más allá que al gobierno le guste decir desaceleración económica y a los dirigentes sindicales y oficialistas también. En medio de una crisis machaza, los trabajadores de ABCECO, de esta empresa recuperada, vuelven a invertir. ¿Y saben una cosa? ¿Quién le da el préstamo para el último ómnibus a ABCECO? Una primicia. Nos da el préstamo el directorio del Banco Bandes de Venezuela, no de Uruguay, de Venezuela. Es decir, el crédito de ABCECO estaba al borde, la Intendencia continuaba presionando a ABCECO para la renovación de flota. Entonces, ¿qué hizo el Banco Bandes Uruguay? Le envió la carpeta de ABCECO a Venezuela, y el directorio del Banco Bandes de Venezuela resuelve aceptar la solicitud de ABCECO y prestar el dinero para la adquisición de un nuevo ómnibus, ¿verdad? Esto es una demostración más de lo que nosotros hemos venido planteando hace un largo periodo de tiempo. El papel de Venezuela en esta América Latina. En este caso, no seríamos los únicos nosotros los que hemos recibido la solidaridad de un banco venezolano, directamente de Venezuela. Sabemos que hay otras empresas recuperadas, como el caso de Envidrio, que ha recibido un préstamo importante de Venezuela, y otras empresas recuperadas más. No somos los únicos, pero es interesante, es una demostración más, ¿no? Si habrá que defender ese proceso, ¿no? Digo, nosotros nos enteramos hoy concretamente, el despachante de aduana, que es el hombre que trae el ómnibus desde Brasil, que lo pasa de la aduana brasileña a la aduana uruguaya, nos comentaba hace un rato que si nosotros sabíamos eso, y yo la verdad que no lo sabía. El Banco Bandes Uruguay, el directorio, debido a que estábamos al borde del crédito, si nosotros hemos pedido en innumerable cantidad de veces, producto de la presión que la Intendencia nos ha metido en muy poco tiempo, fíjense que comprar 3 ómnibus 0 kilómetros en 3 años para una cooperativa como la nuestra, estamos hablando de inversiones de más de $150.000 cada uno, no es chica cosa. Entonces, claro, se estaba al borde. La Intendencia no nos daba el plazo necesario. Cuando nosotros bajamos a la Junta Departamental a explicar que necesitábamos una prórroga para los ómnibus que nos faltaban, para poder oxigenar la economía, oxigenar el crédito, es decir, pagar varias cuotas de los 3 ómnibus que ya teníamos. Entonces, si nos daban un par de años más, en un par de años más nosotros íbamos a comprar más ómnibus, ¿no? Como forma de oxigenar el crédito.
No, la Junta Departamental no resolvió darnos oxígeno. Hay otra de las cuestiones que vos cuesta entender a veces, ¿no? Cuesta entender la lucha, cuesta entender a qué te estás enfrentando, ¿verdad? Un poder totalmente cerrado al servicio del capital. Parece mentira porque, por ejemplo, la empresa UQU, sin permiso ninguno de la Junta Departamental, se trajo 4, 5, 6 ómnibus para pasear turistas por la ciudad de Colonia con matrículas de autos particulares. Y la gente se preguntaba, pero ¿y esto con qué se come? ¿Cómo es posible que estos ómnibus circulen con gente, cobren boletos, tengan parada, sin nada, sin otorgamiento de línea, porque no se sabe lo que es, ¿no? Digo, no son empresas regulares, no tienen que presentar avales, no tienen un horario que cumplir, nadie los controla, pero sin embargo compiten con las empresas locales. Y cuando una empresa regular, una empresa recuperada por sus trabajadores, porque digo, si no hay reconocimiento de eso, es terrible, ¿no? Se presenta ante la Junta Departamental y le solicita, después de haber comprado 3 ómnibus, se solicitan 2 años para poder terminar la renovación de flota de los ómnibus que nos faltaban renovar, y terminan contestándote que no, ¿verdad? Y te comienzan a apretar para que sigas comprando. El único objetivo es el cierre, ¿verdad? Ese es el único objetivo. Otro objetivo uno no ve. Después escucha uno a los jerarcas decir que se preocupan por los usuarios. Voy a decir, pero ¿hasta qué punto te preocupás por los usuarios cuando estás presionando a una empresa de trabajadores con el crédito prácticamente agotado a seguir comprando, y si no compran, a retirarle los vehículos que están trabajando porque están vencidos? Entonces lo que buscás es que no pueda trabajar más, y si lo que buscás es que no pueda trabajar más, si esa empresa no puede trabajar más, ¿quién se haría cargo del traslado de los usuarios de esa empresa? Y bueno, no hay otra cosa que la búsqueda de monopolizar, ¿verdad? De seguir beneficiando a los de siempre. Y bueno, frente a eso llevamos 15 años de enfrentamiento. Y no, esto no es por generación espontánea, esto es producto de la lucha, la organización, la entrega, el sacrificio de los trabajadores, ¿verdad? De los trabajadores. Es bueno recordar siempre estas cuestiones. Por eso nos da mucha pena que la población no se haya enterado cuál fue el proceso que llevó a la empresa Orsi a la situación en la que está. Es un proceso de políticas dirigidas desde la Intendencia Municipal a la desaparición de las pequeñas empresas y darle todos los beneficios a las grandes empresas, ¿verdad? Por eso todo es una gran mentira cuando hablan de defender los puestos de trabajo, cuando hablan de los usuarios, son todas mentiras. Que la vida lo ha demostrado. ¿Sabe qué pasa? Que la gente no se entera de estas cosas, porque no participa en las reuniones, por ejemplo, en la Junta Departamental, ¿verdad? Porque no hay acceso abierto a la prensa para que uno pueda denunciar estas cosas. Nosotros recordamos cuando íbamos a algunas radios comerciales, vaya si habremos recorrido programas periodísticos en radios comerciales, para denunciar a la Intendencia Municipal y la actitud de la Intendencia para con la cooperativa ABC. Y en más de una oportunidad nos daban algunos minutos y después terminaban entrevistando a los jerarcas municipales 1 hora y media. Entonces era muy difícil poder competir en información con la información de la Intendencia, ¿verdad? Siempre la cancha flechada en favor del poder, flechada en favor del capital. Bueno, lo que queremos decir con estos ejemplos es que vaya si será importante saludar y reconocer a todos aquellos compañeros que sin importar las consecuencias que se pueden causar, se siguen parando del lado de los que se enfrentan al poder,
¿no? Vaya si es importante eso, ¿no? Vaya si es importante captar más y más trabajadores, más y más actores, ¿no? Que jueguen el papel de fortalecer la organización de lo más humilde, ¿no? De los que reclaman por su derecho, porque se trata de eso, ¿no? Acá lo que se ha producido es se ha arrasado con todos aquellos que pretenden ganarse la vida dignamente, ¿verdad? Se arrasa. Vaya si habrán descabezado pequeños y medianos emprendedores que se la jugaron para trabajar por su cuenta, trabajador independiente, para por su cuenta poder llevar algo de un porcentaje mínimo de toda esa inversión que se hace en materia de turismo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y comienzan las reglamentaciones a poner tantos requisitos que los tipos terminan colgados de la pinceleta, ¿verdad? Porque no, cada día te ponen un elemento más para vos poder llegar a poder desarrollar algún emprendimiento. Sin embargo, a las grandes empresas monopólicas ni siquiera se les pide, no sé, lo más mínimo para poder establecerse, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Cada día que pasa, cada año que pasa, se va concentrando más en menos mano la riqueza. Pues se trata de eso, ¿verdad? Vos ves cómo en materia turística, por ejemplo, ve cómo son cada vez menos los que terminan obteniendo la mayor parte de esa brutal entrada, ¿verdad? Cómo se va monopolizando fundamentalmente en manos extranjeras, mientras los trabajadores al servicio del turismo en esas empresas multinacionales y nacionales también son los más mal pagos del país, concretamente. ¿Cuánto hace que tenemos el sello de país turístico? Sin embargo, los que producen para el turismo, son los más mal pagos, ¿no? Bueno, eso es parte de la misma política. Esa política al servicio del monopolio, al servicio del capital y fundamentalmente al servicio del capital extranjero, ¿no? Claro, es como se dice comúnmente, un monstruo muy poderoso, al cual es difícil enfrentar. Cuando aparece gente dispuesta a enfrentarlo, ¿no? Es como encontrar un trébol de 4 hojas, dificilísimo. Por eso hay que cuidarlos, ¿no? Cuidarlos como un tesoro. Y bueno, estamos atravesando una época en la que la ignorancia campea, ¿no? Decíamos hoy nosotros. Hay una brutalidad tan grande que seguro es caldo de cultivo para el gran capital, ¿no? Cuanto más bestias seamos, menos jornal te pagan y más atrocidades cometen, porque la gente no lo alcanza a comprender. Claro que es un periodo larguísimo, un periodo muy largo, en el que se ha apuntado justamente a la cabeza de los que más sufren las consecuencias de la concentración de la riqueza en menos manos. Entonces, los tipos no saben lo que está pasando. Va a ser una historia interesante. Ayer, en mi hora de manejo, se sienta un trabajador atrás mío, conocido del barrio, pero no nos vemos muy seguido. Él toma el ómnibus de vez en cuando. Se sienta atrás mío y me mira por el espejo y me dice: che, yo estoy equivocado, cada día estamos peor. Y voy a analizar la situación, ¿no? Porque digo, no es ningún iluminado, no tiene experiencia de militancia,
ni formación política como para decir vos que la comprende. No, es así. Entonces, ¿para dónde agarramos? Porque ese es el tema, ¿no? La gente se pregunta, pero ¿para dónde agarramos? Porque lo peor que le puede pasar a un tipo es volver para atrás, ¿verdad? Ahora, ¿qué es peor? ¿Volver para atrás o seguir creyendo que este es el camino? Yo creo que las dos cosas son terribles. Entonces tiene que haber otra opción. Tiene que haber otra. Y la única opción que hay no es votar a fulano o a mengano. No, no. La única opción que hay es enfrentar el capital. Y enfrentarlo organizadamente. Porque entre gobierno y gobierno hay 5 años. Entonces, yo me imagino los pobres argentinos, ¿no? Porque lleva, no sé si 4 meses. Al gobierno argentino, que lleva 4 meses, y le quedan como 4 años todavía. Así que imagínense cómo va a quedar la clase trabajadora, el jubilado, el pensionista, el desocupado, en la Argentina dentro de 4 años. Al ritmo que viene el gobierno argentino castigando a los más humildes, ¿no? ¿Qué es el castigo a los más humildes? El castigo a los más humildes, dicho en criollo, si vos le sacás el velo, ¿verdad?, que lo cubre, no hay otra cosa que transferirle al gran capital toda la riqueza que pueden acumular millones de argentinos, ¿verdad? Por eso se dice, en el mundo hay 3.000 personas que tienen la misma riqueza toda junta que 3.000 millones de habitantes. Claro, es decir, cada uno de los 3.000 millones de habitantes tiene 4 pesos. Pero si vos juntás los 4 pesos de cada uno de los 3.000 millones de habitantes y se lo entregás a 3.000, es una suma multimillonaria, ¿verdad? Bueno, esa es la transferencia que se produce cuando los gobiernos que defienden los intereses del capital tienen como único objetivo defender los intereses del capital, y defender los intereses del capital es hacerlo crecer, ¿verdad? El que defiende los intereses del trabajador hace crecer el salario del trabajador, hace crecer las condiciones de vida del trabajador, mejora las condiciones de vida. Los que gobiernan para el capital mejoran aún más las condiciones de vida del capital. No hay otra forma de gobernar. No existió sobre la tierra, ni existirá otra forma de gobernar. Se plante quien se plante en la presidencia del país que sea, o defiende los intereses del capital o defiende los intereses del trabajo. No puede haber términos medios. Y esa es una de las cuestiones que el ser humano común no lo alcanza a comprender. Entonces, todo aquello que se pretende implantar en un término medio, están defendiendo los intereses del capital, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque quieren quedar bien con la gente. Y son aquellos que te dicen, vamos despacito, falta mucho por hacer. Hemos hecho un montón de cosas, pero mirá que faltan muchas más por hacer. Mientras hicieron las 4 cosas que hicieron en tan largo periodo de tiempo, las otras cosas por hacer se van sumando cada vez más. Hay una canción de Citarrosa, nosotros siempre la recordamos, que el que no cambia todo, no cambia nada. Claro, es ahí donde aparece la disyuntiva. Entonces te pregunta vos, ¿yo estoy equivocado o estamos peor? Y es toda una definición, ¿verdad? Toda una definición de 3 palabras. El tipo no sabe por dónde agarrar, no entiende nada. ¿Qué es lo que no entiende el tipo? ¿Qué es lo que no entiende el trabajador? No entiende cómo es posible que no le queden opciones. No sabe por dónde agarrar, porque el tipo se da cuenta. Volver para atrás, esperar la próxima elección y votar a los que ya gobernaron. No puede ser, ¿verdad? Porque medianamente inteligente, una persona medianamente inteligente no precisa ser un universitario. Se pone a pensar y dice, no, volver para atrás, para eso me quedo quieto y no hago más nada. Porque
Más de lo mismo no puede ser, jamás puede ser. Claro, alguno estará pensando, este le va a decir que vote la Unidad Popular. No, no, para nada. Ni loco. Ni mamao. Y si quiere votar la Unidad Popular, que vote la Unidad Popular. Yo no vengo a decir acá que vote la Unidad Popular. Yo lo que vengo a decir acá es que si no estamos organizados, sin partido, difícilmente podremos reconocer quién defiende nuestros intereses. Nosotros particularmente no creemos en las elecciones. Nosotros creemos en la organización. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué presidente del mundo puede gobernar contra un pueblo organizado? Un ejemplo. Que alguien me dé un ejemplo. ¿Qué es un pueblo organizado? Un pueblo organizado, para estar organizado, tiene que estar consciente de lo que está pasando. Porque solo aquel que descubrió, se dio cuenta, comprendió que hay que organizarse, solo aquel que comprende que hay que organizarse, solo aquel es capaz de comprender cuál es el camino. Yo digo, ¿le es posible a un gobernante gobernar contra un pueblo organizado que sabe lo que quiere? No, no puede. Jamás podría hacerlo. Eso es lo fundamental. Lo demás es verso. Porque puede venir cualquier sector político a decirte que es diferente. Que tenga un programa escrito que dice que vos tenés que ganar tanto, tener vivienda, salud, educación, y después llegar al gobierno y ser otro Frente Amplio. Sería terrible, ¿verdad? Eso sería terrible. Ahí sí que nos suicidamos en masa. Está todo bien, el programa, esto, aquello y lo otro. Lo único que va a asegurar que un gobierno gobierne para el pueblo es la organización. Lo único que va a asegurar que un patrón defienda o respete los derechos de los trabajadores es la organización de los trabajadores. ¿Puede un patrón hacer lo que quiera en un centro de trabajo con los trabajadores organizados? Imposible. 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 Por eso los empresarios y los gobiernos se preocupan tanto por destrozar las organizaciones sindicales. Y hay muchas formas de destrozarla. Hay gente que la destroza con la cara descubierta y la luz prendida. El que se organiza está despedido. Pero hay gente que la destroza diciendo que hay que defenderla. Hay gente que la destroza separando la dirección sindical del resto de los trabajadores. Hay gente que la destroza premiando a los dirigentes sindicales que se porten bien con el gobierno. Hay muchas formas de destrozar. Porque podemos tener 1000 trabajadores en una fábrica, todos afiliados al sindicato, pero que ninguno pelee. ¿Cuál es la diferencia entre una organización de pueblo o de trabajadores en un país o en una fábrica? ¿Cuál es la diferencia? Si en un lado están todos organizados y afiliados y ganan miseria, y en el otro lado no hay ninguno afiliado ni organizado y ganan miseria también. Dígame cuál es la diferencia. La diferencia no existe. La diferencia no existe. Entonces, nosotros entendemos que la organización del pueblo es lo único que le va a asegurar a ese pueblo que se gobierne para él. Y este es un tema que es difícil de comprender, ¿verdad? Porque se está acostumbrado a ¿qué? A decir, vos hay que votar lo blanco, hay que votar lo colorado, hay que votar el Frente Amplio, hay que votar el Partido Independiente, hay que votar la Unidad Popular. Nosotros no venimos a decir eso. Nosotros estamos convencidos de una cosa. El pueblo organizado sabe a quién votar, no precisa decirle. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que hace el programa. Y es el pueblo el que exige que ese programa se cumpla. ¿Lo podemos llevar a un centro de trabajo otra vez?
¿Es posible que un empresario haga lo que quiera en su fábrica? Si los trabajadores están organizados y saben lo que quieren, es imposible, porque el trabajador no se lo permite. Si un empresario despide a un trabajador porque no le gusta la cara del trabajador y los trabajadores están organizados, ¿lo despide? ¿Qué lo va a despedir? Es imposible. Si un empresario pretende rebajarle el salario a los trabajadores y los trabajadores están organizados, ¿lo puede hacer? Es imposible, no lo puede hacer. Debería despedir a todos los trabajadores, tomar todos trabajadores nuevos para poder aplicar la medida anti-obrera como única manera de poder aplicarla. Y nadie le garantiza, tampoco a ese empresario, que los trabajadores que vaya a tomar se organicen también. Lo de un país es exactamente igual. Mire, yo escuchaba ayer o antes de ayer en un programa de radio en Colonia a un candidato a la presidencia de un gremio, increíble, ¿no? Que haya candidato a la presidencia en un sindicato es porque hemos llegado al colmo del desastre, ¿verdad? Que en un sindicato se haga campaña electoral es porque hemos llegado al colmo del desastre. Pero existe. Las clases dominantes han logrado que los trabajadores anden con las urnas, haciéndole votar en forma secreta a los trabajadores, a los candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay urna y voto secreto, hay campaña electoral. Si hay campaña electoral, hay poder. Se pueden comprar los votos, acomodar a los trabajadores. La propia empresa, o el propio gobierno en este caso, puede jugar un papel para que se vote a uno o a otro. Fíjense, ¿no? Todos los riesgos que se corren en una campaña electoral. Pero es lo que hay, Valor dijo. Esa no sería la parte tan importante. La parte importante es escuchar a un candidato a la presidencia de uno de los gremios más grandes del departamento de Colonia, tiene 1.400, 1.500 trabajadores, decir que la lucha es de otra época. Entonces el tipo le sacaba la cuenta a la lucha. Fíjense, escuchen bien, porque el sistema capitalista es buenísimo, lo digo yo. Es tan bueno que, como te paga poco, el salario oscila entre los 14, 15 y 16 mil pesos en bruto, te pueden quedar 13 y medio en la mano, 13. El capital sabe, o el sistema sabe, que esa plata no te alcanza a fin de mes. Entonces, ¿qué hace el sistema? Te presta plata, te pone en cada cuadra una casa donde te prestan plata con la cédula y a sola firma. Entonces el trabajador que no le alcanza la plata, como el sistema es tan bueno, va y acude al crédito. Cuando acude al crédito se entierra para toda la cosecha, porque va a tener que pagar un interés entre 60 y 80%. Es una cuestión, pero un asalto a mano armada, con la luz prendida y a cara descubierta. Entonces, ¿qué decía este dirigente sindical? Si nosotros tomamos medidas de lucha y paramos las actividades, la cantidad de días de paro que nosotros podamos realizar no la van a pagar. Entonces vamos a cobrar todavía menos de lo que estamos cobrando, porque si tenemos una semana de paro, decía este compañerito, si tenemos una semana de paro, vamos a perder prácticamente el 25% del salario. Y no vamos a poder pagar los créditos que hemos pedido para poder llegar a fin de mes. Vos fijate el análisis. Entonces el camino es el diálogo. Y yo me pregunto, cuando vos le estás avisando a tu patrón, porque estás en deuda, porque se dice públicamente, acá no se fijan en nada, eso es falta de conocimiento, por supuesto. Si vos le estás avisando a tu patrón por radio, señor intendente, nosotros no vamos a tomar medida de lucha porque hay un platal lo que perdemos. Y si tomamos medida de lucha vamos a cobrar menos y vamos a poder pagar el crédito. Entonces, nosotros vamos a destinar toda nuestra fuerza a dialogar. ¿Te imaginas? El centro en el área chica que le pone al intendente o a cualquier patrón, porque en este caso el intendente es el patrón. Si le plantea una cuestión de esa,
Le está diciendo al tipo, dame lo que quiera, porque nosotros no te vamos a perjudicar. Ahora, yo me pregunto, el aguinaldo, la licencia, el salario vocacional, las horas extra, la asignación familiar, el seguro de accidente, etcétera, 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 etcétera. ¿De dónde salieron? Claro, es producto de la ignorancia. Todas esas cosas que hoy disfrutamos el conjunto de los trabajadores, es producto de horas y horas y horas y horas y días y semanas y meses de paro. Porque, ¿cómo hacemos para hacer retroceder o a un gobernante, que es el patrón, o a un empresario? Si lo toca económicamente. Si no, ¿cómo lo vas a hacer retroceder? Dialogando. Miren, los documentos del diálogo en este país, vayan a la Ruta 1, caminen por la Ruta 1 y cuando lleguen frente al shopping, van a ver un edificio en ruina. Que es más peligroso entrar a ese edificio que entrar a la Plaza de Toros. Eso se llama UTU. Eso es producto del diálogo. Fíjense cuánto ganan 500.000 trabajadores en este país que no alcanzan a ganar 15.000 pesos. Y analicen si eso no es producto del diálogo. Fíjense cuánto ganan de pensión y jubilación cientos, miles de jubilados en este país. Díganme si eso no es producto del diálogo. Y después vayan para la vereda de enfrente y fíjense cuántas toneladas de celulosa saca la multinacional que no paga una moneda de impuestos. Y díganme si eso no es producto del diálogo. Y después concluyan para quién se gobierna en este país. Porque decíamos hace un ratito, es fácil. Cualquier presidente de la República, cualquier gobierno en cualquier país de la tierra, tiene dos opciones, dos formas de gobernar, no 3, ni 4, ni 5. Se gobierna para el capital o se gobierna para el trabajo. Concluyan para quién se ha gobernado. No en los últimos 11 años, para que no herir susceptibilidades de los frente amplistas. En este país, de Frutoso Rivera para acá, se ha gobernado para el capital. Y se ha gobernado para el capital, y se ha gobernado para el capital. Y en un determinado periodo de tiempo en este país, la clase trabajadora, las organizaciones populares habían tomado un nivel de conciencia, habían llegado casi al punto de organizar el pueblo. Hay un Congreso del Pueblo en el año 1965, hay que saberlo. Y ese grado de organización, ¿a qué llevó al gobierno? A poner el ejército. Porque el capital tiene esas cosas. Si no te puede robar en democracia, te roba en dictadura. ¿Y cuál es la diferencia en robarte en democracia como nos roban ahora o robarte en dictadura? Bueno, en democracia te roban porque vos te dejás robar democráticamente. Pero cuando vos te das cuenta y te organizás y decís, no, a mí no me roban más, te meten en el ejército. Y te roban bajo presión, te roban bajo el terrorismo de Estado, ¿verdad? Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Entonces nosotros no podemos, bajo ningún concepto, entender cómo es posible que alguien que va a representar, para dar un ejemplo, digo, no es el único, acá tenemos para tirar para arriba, tenemos dirigentes sindicales para exportar, de esta característica, para exportar. Todavía siguen diciendo que cuando subió la UTE, la OCE y Antel, todavía siguen diciendo que no fue un tarifazo, ¿verdad? Y bueno, el tipo agarra y dice, oh, no estaremos peor, porque mis representantes me dicen que esto no es un tarifazo, pero cuando yo voy a pagar la luz y cuando yo voy a pagar el agua, tengo que poner más plata. Y cuando voy a la carnicería tengo que poner más plata, y cuando voy a comprar los fideos, el arroz, tengo que poner más plata. Entonces yo digo, pero esto es, ¿estaremos bien? ¿Serán tarifazos? ¿No serán? Un pedo para 40. Y por allá dice, pero entonces ¿qué opción tengo? Yo no puedo votar a los que ya gobernaron, dice. Y hace 11 años que están gobernando lo que me dijeron que lo iban a resolver y cada vez estoy peor.
¿Cuál es la salida de la organización? ¿Cuál es la salida? Educarse políticamente. Entonces vos te organizás y vos empezás a entender qué es lo que está pasando. Y cuando vos entendés lo que está pasando, llegás a una conclusión muy simple. Si el gobierno no me sirve, lo enfrento. ¿Verdad? Cuando al capital no le sirve el gobierno, ¿qué hace? Sencillo, lo enfrenta o no lo enfrenta. Digo, no hay que ir al fondo de la historia. ¿Qué le pasó a Lugo en Paraguay? Lo rajaron. ¿Quién lo rajó? El capital, porque no gobernaba para él. ¿O estamos mintiendo? Para dar un ejemplo fuera de Venezuela, porque tal vez damos el ejemplo de Venezuela y se entreveran un poco. Pero a Lugo, que lo eligió el pueblo paraguayo, le tendieron una cama y le dieron un golpe. Ahora, ¿por qué le dieron un golpe a Lugo? ¿Porque era cura y tenía 40 hijos? No, los 40 hijos capaz que lo tenía. Son todos los elementos que pone el capital para que la gente que no entiende nada termine diciendo, y sí, está bien que lo hayan rajado, si era un degenerado. No, acá hay un problema de intereses. Al capital, ¿qué mierda le importaba que Lugo tuviera 40 hijos? Al capital lo que le importaba es que Lugo estaba repartiendo la riqueza. Eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Claro, hay cuestiones más claras. ¿Por qué lo quieren rajar a Maduro? Cuando el capital no le sirve, te da un golpe. Entonces nosotros seguimos cruzados de brazos cuando no gobiernan para nosotros y seguimos permitiendo que algunos compañeritos digan que el camino no es la lucha. Compañeros, si el camino no es la lucha, el camino es la entrega. ¿Hay términos medios? ¿Alguno cree que hay términos medios para vivir dignamente? ¿Alguno cree que conversando con el intendente vamos a tener salario digno? Y podemos conversar los 5 años, todos los días. Le podemos jugar una apuesta. Si conversan 5 años todos los días, van a tener el mismo salario a los 5 años. Si conversa con un patrón 5 años, mire lo que pasó en este país. Las pautas salariales que dio el gobierno son por debajo de la inflación, muertos. El presidente dijo, bueno muchachos, si acá quieren seguir trabajando no se puede pedir aumento. ¿En representación de quién dijo eso? Del capital. Pero a los capitalistas no les alcanzó con eso. Le pidieron al gobierno que los trabajadores, en muchos lugares donde los empresarios dicen que no tienen la ganancia que deberían tener, en vez de trabajar 6 días por semana van a trabajar 5. O en vez de trabajar 8 horas por día van a trabajar 6. ¿Qué hicieron los representantes de los trabajadores para defender a esos trabajadores que encima que ganan poco van a trabajar menos? Le dijeron que estaba bien. Y que las horas o los días que los empresarios le van a sacar para defender sus ganancias, ellos lo van a poner a estudiar. ¿Quién paga el estudio? ¿Quién paga la formación? Todos nosotros. ¿O se cree que los empresarios le van a pagar el estudio? Antes de pagarle el estudio lo ponen a trabajar, ¿verdad? Bueno, ¿para quién se gobierna? Para el capital. Nosotros hace un montón de años que venimos escuchando, no presiones, se van a ir, mira que si los presionamos se van y nos quedamos sin trabajo. Yo siempre digo lo mismo. El faraón egipcio Tutankamón había liquidado la desocupación. En el antiguo Egipto no había desocupado. Capaz que alguno por defender al gobierno termina aceptando la esclavitud con tal de terminar la desocupación. Y después terminan diciendo, ¿vieron? Uruguay hay desocupación cero. Son todos esclavos, pero Uruguay son de desocupación cero. Vamos camino a la esclavitud. Entonces cuando vos tenés un dirigente sindical que se candidatea a la presidencia y dice que el camino no es la lucha, no solo está condenando a estos trabajadores, está condenando a las futuras generaciones. ¿Saben por qué?
Porque nosotros decíamos recién, aguinaldo, hora extra, 8 horas, asignación, seguro enfermedad, seguro accidente, se conquistó hace 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las luchas de ayer son los derechos de hoy. Si la lucha de ayer son los derechos de hoy, la lucha de hoy son los derechos del mañana. ¿Qué le vamos a dejar a la futura generación? ¿Derecho a qué? ¿Qué conquista le vamos a dejar a los trabajadores del futuro? Lo estamos condenando. ¿Cómo se dio esto en la República Oriental del Uruguay? Bueno, esto se dio porque la ideología de las clases dominantes se metió dentro de las organizaciones de los pobres. Y no tuvimos la capacidad para combatirla. Claro que estamos a tiempo, pero esa es la radiografía de esta historia. Si no hay organización de pueblo, organización general de pueblo, los que peleen por la salud, los que peleen por la educación, los que peleen por la vivienda, los que pelean por el salario, los que pelean por el trabajo, una pelea durísima enfrentada al capital, que haga retroceder las políticas que defienden los intereses de los grandes empresarios, de los países extranjeros. No tenemos salida. No tenemos salida. Porque si mañana viene un gobierno con un programa de salario digno, salud, educación, cuando los capitalistas vayan sobre el gobierno le va a pasar lo mismo que a Lugo. Solo el pueblo, organizado, consciente, ¿verdad?, lo puede frenar, puede defender ese programa. Si no, es imposible, imposible. Y ponele la otra. Vienen con un programa como el programa del Frente Amplio, yo qué sé, no importa. Vienen y vos te quedás cruzado de brazos y decís, estoy salvado, ahora sí. Con esto me acomodo. Y resulta que termina gobernando para el capital. Te la tenés que comer, porque no tenés organización para cambiarlo, ¿verdad? Tenemos que aprender de los capitalistas, ellos están organizados. No solo tienen el dinero, tienen una organización detrás, que cuando algo no les sirve, lo tumban, lo desestabilizan, lo complican, ¿verdad? Compran voluntades, compran a los dirigentes que deberían defender los intereses del trabajo, se lo pasan a defender los intereses del capital, los ponen en las bancas de diputados, de senadores, ¿verdad? Los compran para ellos, lo hacen jugar para ellos, como el Barcelona, ¿vieron? El Barcelona y el Real de Madrid se llevan los mejores jugadores del mundo, todos juegan para ellos. Seguro, después uno ve fútbol y dice, ¿qué lo parió? ¿Qué manera de ganar trofeos, copas? El Barcelona también, si no gana, si los tienen todos, qué vivo, no juegan contra nadie, se han liquidado todo. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestro país. Por eso es tan importante saludar a todos aquellos que se animan a enfrentar esto. Porque esto enfrenta al poder, ¿eh? Enfrenta al poder. Si el poder te agarra mal parado, te desnuca. Te cocina. Y creo que todos aquellos que se animan a enfrentar al poder son dignos de reconocimiento. Son dignos de ser reconocido como gente que va para adelante, que no se vende. No me gustaría decir una vez más por qué estos gobiernos invierten tanta plata en policía y en beneficencia. Es bueno saberlo. En nuestro país un policía gana más que un maestro. Una cuestión inentendible. ¿O es entendible? En nuestro país, el Ministerio de Desarrollo Social tiene más inversión que la vivienda pública. ¿Por qué? Porque cuando se gobierna para el capital, a medida que se va concentrando la riqueza en menos manos, pasa una cuestión. Van quedando miles de marginados, porque
porque la concentración de la riqueza en menos manos es porque le va sacando a los que menos tienen. Entonces quedan marginados. Y de los miles de marginados siempre hay un porcentaje que no se banca la marginación, que se rebela contra la marginación y que termina delinquiendo. Esos que se rebelan contra la marginación y terminan delinquiendo no dejan vivir tranquilo fundamentalmente a los ricos. Claro que todos caen, los que no son ricos también. Pero los ricos se encargan a través de sus partidos políticos de presionar a los gobiernos para que le den seguridad. Lo triste es cuando también los pobres entramos en eso. Le hacemos número a los ricos para pedirle al gobierno mayor seguridad. En vez de pedir empleo y distribución justa de la riqueza, pedimos más policía. Y el gobierno necesita dar seguridad, por eso invierte tanto dinero en policía, ¿verdad? En represión. Por eso el gran problema en estos países es la inseguridad que genera la miseria. Y por otro lado, el otro porcentaje de marginado que deja un sistema injusto, que enriquece cada vez a menos gente y empobrece cada vez a más gente, necesita darle beneficencia a todos aquellos que todavía no se rebelan contra el sistema, a los que son más sumisos y que por falta de educación y cultura en muchas ocasiones prefieren la beneficencia del Estado y no meterse en nada, ¿verdad? Por eso hay tanto dinero en eso. Bueno, cuando pasan esas cosas, es cuestión de análisis. Los países que invierten tanto en represión y en beneficencia es porque tienen gobierno al servicio del capital. No hay que ser muy inteligente, hay que analizarlo. No nos queda... ¿Tenés programa ahora, no? Nos vamos. Nos queda un elemento que lo vamos a alargar el sábado, que tiene que ver con la línea de general. Se dijeron algunas cosas equivocadas y nosotros, bueno, tenemos siempre tanta cosa para decir que, no sé, simplemente decir que se dijo que la gente sigue dejando mal en el general porque van todos amontonados. Bueno, a nosotros no nos toca, porque si en ABCCOP fuera la gente amontonada, el chofer no está robando, porque en las planillas como máximo aparecen 24 personas en los turnos de mayor cantidad, o sea que en un ómnibus de 43 a 124 no creo que viajen mal. Y sería bueno que nosotros tuviéramos la opción de explicar a la gente de general por qué se concentra tanta cantidad de pasajeros en determinadas horas. Y eso merece una explicación un poco detallada, porque si no la gente va a terminar no entendiendo. Queremos decir que los pasajeros que viajan mal desde General al centro y del centro al General no lo hacen en ABCCOP, lo hacen en la empresa Cotur. Y siempre es bueno en esos casos dar nombre, porque si tiramos al voleo, la gente termina interpretando que tal vez también viajen mal en ABCCOP. Entonces no nos corresponde la crítica. Si nosotros vamos a explicar el día sábado en profundidad por qué viajan mal, por qué nos dieron el horario que nos dieron y por qué en algunas ocasiones no se puede cumplir el horario. Eso lo vamos a explicar en profundidad, pero lo vamos a explicar con documentos. No nos gusta payar, ¿verdad? Bueno, nos vamos, volvemos a saludar a todos aquellos compañeros que nos siguen y que, bueno, que comparten lo que nosotros planteamos. Nos vamos a encontrar el sábado, agradecemos a la radio porque nos dio este horario y como siempre, ¿no? Decimos, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.